Muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Adiós. Gracias, Alberto. Cambiamos de tema, seguimos con el coronavirus, pero ¿cómo preocupa al gobierno? ¿Qué otras preocupaciones tiene el gobierno de Alberto Fernández? Está Claudio Jacqueline con este análisis. ¿Cómo estás, Luciana? Sí, además de evitar, tratar de mitigar y pedir que la gente no se reúna para que el contagio no se acelere, hay otras preocupaciones que tienen que ver con cosas más estructurales, sobre todo pensando en cuando llegue el pico de la enfermedad. Uno de los primeros temas, yo diría, hay 5 cosas que hoy están en el centro de la mesa de Alberto Fernández. Uno de los primeros temas es la infraestructura sanitaria. De hecho, hoy se anunció que iba a haber 16.000 camas más en la provincia de Buenos Aires. Esto es en lo que está trabajando casi 24 horas por día el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, en contacto con los ministerios respectivos de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de ambas jurisdicciones. Porque uno de los problemas centrales que hay es que la cantidad de camas, la cantidad de respiradores, la cantidad de lugares para asistir a quienes no estén en situación de ir a una terapia intensiva, no alcanza. Visto lo que ha pasado en otros lugares del mundo, está claro que lo que había por lo menos no alcanzaba. ¿Qué han estado haciendo? Bueno, por ejemplo, acondicionando lugares. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Muñiz, había un espacio que acaba de reacondicionarse para poder asistir a gente, llevar gente allí que tenga un principio de contagio, que tenga algún tipo de patología, pero que no esté en la situación de ser asistido con respirador. Por otro lado está el tema de los respiradores. Hoy vemos que Argentina le está pidiendo colaboración a China para tener suficiente cantidad de respiradores. Tampoco hay suficiente cantidad de respiradores y se está pidiendo, así como también se estaba pidiendo mayor cantidad de reactivos y de hecho recién esta semana van a estar llegando, se calcula que mañana, la cantidad de reactivos necesarios para esto. Por otro lado, se están acondicionando hoteles, lugares que puedan recibir camas para ampliar. Y por otro lado, lo que se está haciendo en muchos hospitales, en muchos centros de salud, es llevar a la gente que no necesita estar internada imprescindiblemente, desplazarla. De hecho, hay hospitales, por ejemplo, que están liberando casi la mitad de las camas que hoy tienen ocupadas. Este, te diría, es una de las preocupaciones más importantes que tiene el gobierno. Recursos finitos en una curva exponencial de pandemia, ¿no? Recursos finitos de resolución urgente, porque ese es el problema, no es hacer un hospital que tarde 2 años, es ver cómo se terminan los que estaban en una situación más o menos cercanas a la finalización, terminarlos de la mejor manera posible y después acondicionar otros espacios, como hoy pasó, que fue el ministro del Interior a Campo de Mayo, a acondicionar un espacio para que ahí se haga un centro de alojamiento. Este, te diría, es la primera de todas las preocupaciones. La segunda es una que por ahí vemos poco en la tele, vemos poco en la vida cotidiana, la mayoría, que es lugares donde la concentración, el vínculo en los espacios públicos resulta inevitable. ¿Por qué? Porque son lugares donde la gente vive en viviendas que son muy precarias y que la vida prácticamente transcurre en la calle. Claro, hacinamiento dentro de la vivienda, eso es peor que estar en la calle. Exactamente, entonces, pero en la calle también están viendo a ver cómo controlan, porque si se juntan a jugar en el medio de la calle a la pelota, no resulta. Entonces, uno de los problemas que están teniendo muchos los intendentes en Gran Buenos Aires es ver cómo, de alguna manera, dejan que la gente continúe con su vida en la calle, pero no esté aglomerada, no esté en situación de riesgo. En ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social, la idea era concebir no ya el hogar como el lugar del aislamiento, sino la comunidad del barrio, ¿no? Exactamente, porque este es uno de los problemas, que no lo vemos habitualmente porque son lugares que están un poco marginales, un poco marginados, un poco invisibilizados, pero que es uno de los lugares que hoy preocupa y es la gran diferencia que hay respecto de los países que estamos mirando como ejemplo, tanto los de Europa como China. Tercer punto. Sí, que los niveles socioeconómicos bajos de esos países están en mejores condiciones en su vida diaria, ¿no? No hay los niveles de aglomeración de personas en lugares con tantas necesidades y con tantas viviendas precarias como las que hay en la Argentina, sobre todo en el gran cordón del Gran Buenos Aires. Ese es el segundo, diría, gran problema. Tercero, la seguridad. ¿Por qué? Primero porque hay mucha disposición policial
para evitar la circulación, que se supone que en principio lo que hace es ser disuasivo para cualquier tipo de delito, pero también eso hace que el delito mute. ¿Por qué? Porque quien vive del delito vive precisamente de eso. No puede hacer un arrebato en la calle. Bueno, ¿qué empieza a aparecer? Problemas como las entraderas. Claro. Si bien la circulación, insistimos, de la policía hace que esto se disuada, pero de cualquier manera empezaron a aparecer entraderas. Vimos un video que se viralizó de un ladrón que a alguien que llegaba con su auto cargado con las compras de supermercado para dejárselo a su madre que estaba en aislamiento, bueno, se llevó la compra y también el auto. Exactamente. ¿No? O el caso que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires de 3 personas vestidas de médicos, con la excusa de ir a atender a una persona en un edificio. Bueno, este es otro de los problemas. Claro, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un comunicado advirtiendo que no hay ninguna campaña de médicos de la Yendo ciudad a los domicilios. para tocar, claro, la puerta, el timbre puerta a puerta. Exactamente. ¿No? Esto es una de las preocupaciones y esto es una de las cosas que, junto con la información que tiene que ver con cómo evitar los contagios, también es la que están tratando de difundir para evitar que a esto se le sume una situación de caos social, de inseguridad, que sería agravar mucho más lo que ya está pasando. Y esto es una de las cosas en las que están poniendo mucho foco. Yo te diría que hay un cuarto punto que son los que llaman los invisibles del Estado. ¿Quiénes son los invisibles del Estado? Son las personas que pertenecen a lo que se denomina clase media-baja, que no reciben asistencia habitual del Estado o de organizaciones sociales, pero que su ingreso, su supervivencia, está vinculada con el ingreso cotidiano, normalmente, no excluyentemente, pero sí normalmente, de actividades que son informales. Las changas, ¿no? La changa, el ir a vender cosas arriba de los transportes públicos, cosas que están vinculadas con eso, y esa gente habitualmente no está dentro de planes y de lugares donde reciben asistencia. Muchos de ellos además son trabajadores formales. De hecho, algunos son cuentapropistas, pero son cuentapropistas que tienen un ingreso muy mínimo. Esas personas hoy son una de las preocupaciones más grandes, porque para todo el resto, para quienes están en la situación de los monotributistas registrados, hoy, de hecho, se van a conocer a las 7 de la tarde una nueva batería de medidas para asistirlos, para quienes estén en esa situación. Sí. Pero quienes estén en la otra situación, no solo son invisibles, no se sabe quiénes son, no están concentrados en un solo lugar, no tienen asistencia habitual, por lo cual llegar a ellos es muy complejo, porque si hoy los comedores escolares son el centro de distribución de bolsas de alimento, no hay lugares para este tipo de personas. Esta es una de las preocupaciones grandes que hay del gobierno, sobre todo de las intendencias del Gran Buenos Aires y del gobierno nacional en esas zonas, porque puede llegar a ser muy problemático, igual que en el entorno de las grandes ciudades del interior, caso Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, son ciudades, Mendoza, donde hay mucho de esta población que está casi, te diría, colgada de un pequeñísimo y muy liviano hilo del cual se suelen caer. Y el quinto punto, sobre el que están trabajando también, es que no se interrumpa la cadena de provisión de insumos básicos. Alimentos, medicamentos. Artículos de limpieza. Este es otro de los problemas. Por lo cual hay una mesa que está en constante coordinación y vínculo para tratar de que esto no pase. El gobierno advierte que la situación de la Argentina, como decíamos antes, es mucho más frágil, mucho más compleja y mucho más susceptible de alguna situación crítica y de algún desborde que la que tienen todos los países que han visto. Entonces, países sobre todo del hemisferio norte, ¿no? Exactamente. Particularmente lo que ha pasado con la explosión del coronavirus en los 2 países latinos de Europa, España e Italia, cuya estándar de vida es mucho más elevado, su situación es mucho más holgada y no tienen estas complejidades, tanto como el hacinamiento, como la inseguridad, como el problema de los vínculos en donde conviven estas personas y
que pierden sus ingresos. Porque hemos visto cómo ha evolucionado la epidemia, la pandemia de China, un país con una fuerte capacidad de control social y de contención, cómo pasó a Europa con una idea de las libertades individuales muy distinta y lo difícil que es contenerla en ese contexto. Creemos que tenemos el derecho de salir a la calle aún en el medio de una cuarentena y ahora se suma en las democracias de América Latina los graves problemas de desigualdad social que hay, ¿no? Y de Desigualdad pobreza. social, pobreza, Claro. problemas gravísimos sanitarios, donde no solo se vive en lugares hacinados, sino que además el acceso al agua Falta y a agua. las cloacas es en muchos lugares bajísimo. Por lo tanto, se agrava, se complejiza el problema y emergen los problemas estructurales que tiene un país como la Argentina desde hace muchísimos años, que hoy se pone mucho más en evidencia ante la llegada de una pandemia como esta. Claro, y un continente como América Latina, ¿no? Y un Es decir, continente. va a tener problemas específicos esta pandemia en este territorio. Sí, no estamos hablando ya de las consecuencias económicas macro, que No, ya claro. sabemos que son gigantescas, sino de lo que va a pasar en la vida, o lo que está pasando, y lo que genera preocupación en la vida cotidiana, en la cosa más micro, que es esa forma de vida, Claro. esos ingresos que se resienten y esa salud que queda mucho más expuesta que en muchos otros lugares. Porque si la cuarentena es la vacuna, como se ha instalado ese concepto, bueno, una cuarentena en estas condiciones de pobreza, con 40% de gente, de argentinos debajo de la línea de pobreza, bueno, el desafío es enorme realmente. Enorme. Quizá uno podría decir, bueno, veamos la parte positiva. La Argentina, si esto le hubiera pasado en los 90, si hubiera sido en las cercanías del 2001, hubiera sido mucho más catastrófico porque no habría red de contención social, porque las organizaciones sociales, que hoy son un brazo muy fuerte de asistencia junto con el Estado, no tendrían la capacidad de llegada que hoy tienen. Esto es verdad. Lo cierto es que 20 años después estamos en esa situación de precariedad casi absoluta y sometidos a un Estado que tiene que destinar, ya lo destinaba antes, casi el 70% de los recursos a gasto social, hoy, te diría, está en una situación de tener que dedicarlo casi todo. Claro, y un sistema de salud que aún en el sector privado tiene problemas de tiempos de espera, es decir, está bajo presión como en todo el mundo, pero particularmente o con especificidad en la Argentina también, ¿no? Cualquier ciudadano, Luciana, vos sabés, que ha tenido algún familiar o en su caso propio que ser operado, una de las cosas que hay es saber si hay cama. Claro. ¿Hay disponibilidad de médicos? Probablemente. ¿Hay cama? Bueno, hay que verlo. Y aún en sistemas del sistema prepago que muchas veces no lo tienen. Hoy esto, por eso lleva a que estén enviando a internación domiciliaria a muchas personas, Claro. sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que pueden estar en una situación en su vivienda contenidos y con asistencia, y de esa manera desalojar, liberar esas camas para que cuando llegue el pico, que se calcula entre 15 y 20 días, Sigue puedan siendo estar. ese el cálculo, Por porque hoy, ahora- bueno, la noticia del día es que el gobierno, a través de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, confirmó que hay circulación del virus. Todos lo presumíamos, pero hay una confirmación oficial. Circulación ¿no? comunitaria, como Sí, se una le circulación llama, comunitaria. y que en realidad lo único que hoy tenemos es la constatación Claro. del caso, porque en realidad ya todos los ministerios de salud, tanto provinciales como de la ciudad como de la nación, daban por hecho que eso estaba ocurriendo. Es decir, tuvimos la constatación, también es cierto, la capacidad de hoy de testeo es muy baja, por esto que decíamos antes, Falta que de no había recursos. recursos para poder afrontarlo, no había ni capacitación, ni había Ni reactivos, ni la autorización. Ni la autorización. Ninguna de las tres cosas estaban, por lo tanto, la capacidad, mira, un dato muy interesante, Uruguay, que tiene 12 veces menos población que la Argentina, estaba haciendo casi la misma cantidad de testeos que la Claro. Argentina. Y tenía 3 centros Claro. de testeo y Argentina tenía 1. Chile estaba haciendo 1.500 testeos por día. Esto nos da la pauta de qué atrás que estábamos y cómo nos agarró en una situación de mucha complejidad, y por eso es que hoy lo que hacemos es constatar lo que ya prácticamente los especialistas daban por hecho. Muchísimas gracias, Claudia Jacqueline, por estas precisiones y este análisis. Gracias, Luciana.
Vamos ahora a otro tema vinculado con el coronavirus. La preocupación es cómo mantenemos los hogares libres de coronavirus y en el caso de tener que hacer salidas por emergencias, por estas excepciones contempladas